Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este audio barra vídeo son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, fondo o cualquier activo comentado, debe realizar su propio análisis y basarse en sus propias conclusiones. Bien, y hoy vamos a hacer nuestro audio barra vídeo trimestral para explicar cómo le está yendo al fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Antes de empezar, bueno, dirigirme a los partícipes, bueno, agradecerles un montón a aquellos que están con nosotros, ahora mismo somos 39, somos muy pequeños, pero también es verdad que no he hecho ninguna promoción. Empecé a hacer promoción, en esto me ayudó mucho Emilio Gómez, pero lo paré por una cuestión de falta de recursos y de tiempo. Consideraba que ahora tenía que dedicar sobre todo el máximo esfuerzo a la construcción de cartera, que si bien bueno, llevo 10 años, muchas posiciones son compartidas con la SICAF, con Caldi SICAF, bueno, Caldi Capital SICAF, pero consideraba que, bueno, ahora mismo tenía que estar muy centralizado, prácticamente soy yo solo, tengo que gestionar unas 40 posiciones y te tiene que dar tiempo a no solo a gestionar la cartera, sino a promocionarla. Y bueno, tenía que sacrificar algo por falta de recursos, así que un poco la dejé he dejado de promocionar el fondo. Además es un fondo que es de pequeño tamaño, es de origen familiar y bueno, de momento tiene unas comisiones que diríamos que son altas en el mercado. Y además un fondo que aún no ha cumplido 3 años, bueno, pues tiene una serie de problemas también para la comercialización. Así que, bueno, que básicamente no he hecho promoción del mismo. Así que, bueno, agradecer a todos aquellos que la única promoción que hago es este podcast, que también muchas veces ni hablo del fondo tampoco. Y bueno, pues aquellos que estén conmigo, pues agradecérselo pues un montón, ¿no? Los siguientes y bueno, pues a los que me escucháis también, porque la verdad es que ha subido el número de escuchas de una manera, pues si quieres, no, una manera muy modesta. Pero bueno, me siento acompañado y bueno, espero que os sirva como información, como entretenimiento, como compañía. Y bueno, a cada uno, pues este podcast le llenará en un sentido o en otro. Bien, pues vamos a ver cómo nos ha ido este trimestre en Gestión Boutique 6 Caldi. Todos los trimestres hago un audio y un vídeo para los partícipes y para aquellos que estén interesados en ver cómo ha ido el fondo. Pues no hago una carta que se suele hacer, pues un poco por lo de siempre, ¿no? Porque al final eso también es tiempo, son recursos y en formato tiempo. Y bueno, pues de momento pues aprovecho que hago el podcast y hago un vídeo que creo que se explica bien y bueno, ya llegará el tema de cartas, de promocionar, etcétera. Y la estructura va a ser pues un poco la de siempre. Primero veremos cuál es el comportamiento del fondo respecto al mercado, veremos cuál es el estado actual de los mercados, que es lo que nos preocupa, o cómo cómo ha influido el mercado en el comportamiento de nuestro fondo. Veremos qué posiciones tenemos en el fondo y bueno, y por último haremos comentarios acerca de algunas posiciones que yo creo que son comentarios interesantes explicando pues lo que ha pasado con alguna de las posiciones que tenemos en el fondo. Bien, vamos a ver cuál ha sido nuestro comportamiento. Primero recordar un poco cuál es la estrategia del fondo. Gestión Boutique 6 Caldi, que está en Ambank, es un fondo ecléctico de inversión en renta variable. Esto significa que somos un fondo multiestrategia, ¿no? Y cabe la inversión en empresas en crecimiento, en empresas que reparten dividendo o en empresas que consideramos que valen más de lo que refleja el mercado, entre otras. No obstante, nos focalizamos en los sectores de tecnología, biotecnología y medio ambiente. Y la mayor parte de la cartera estará en empresas con un balance robusto y en sectores que consideramos en crecimiento. Bien, focalizándonos en esta estrategia, este último trimestre nos sigue preocupando la alta valoración de muchas empresas. Esto podría tener justificación si esperamos un aumento de la inflación y también por la falta de alternativas, ¿no? Que son dos motivos por los cuales se justifica la alta valoración de muchas empresas en el mercado. Pero aún así estas altas valoraciones nos preocupan y nos han hecho invertir nuestro tiempo
en analizar empresas que no tienen tanta atención del mercado, porque es ahí donde pensamos que podemos encontrar más empresas a valoraciones razonables o valor en el largo plazo. Además, la aceleración del aumento de la heterogeneidad de la economía hace que las empresas pequeñas cada vez tengan más herramientas para competir con las grandes. Y esto creemos que nos puede dar resultados positivos en el largo plazo. Y además, dada la alta valoración, también hemos aumentado la liquidez en el fondo. Bien, ¿cómo nos ha ido este trimestre? Pues la verdad es que mal, ¿no? A todo el mundo le va bien, pero pues, a nosotros nos ha ido mal, entre comillas. Este trimestre la cartera ha bajado un 3%, el valor liquidativo del fondo. Hemos bajado un 3% desde julio hasta ahora. Desde principio de año hasta el 30 de septiembre llevamos una rentabilidad positiva del 6,37%. Y desde que empezó el fondo, aunque yo diría que el fondo empezó más en noviembre, pero bueno, oficialmente empezó en abril, llevamos un 16,65% en abril de 2020. Pues llevamos desde abril de 2020 una rentabilidad del 16,6%. ¿Esto está bien o está flojo? Pues bueno, está flojo porque nuestro objetivo es superar al MSCI World. Y desde que empezamos, pues el fondo lleva, como hemos comentado, un 16,7% y el MSCI World lleva casi un 40%. No está mal la rentabilidad, creo que tenemos, pero de momento estamos por debajo del mercado. Bueno, ¿y esto por qué ha sido, no? ¿Por qué nos hemos comportado por debajo del mercado? Bien, en primer lugar, porque tenemos exposición a liquidez. Claro, la liquidez pues ni suma ni resta, pero en un mercado alcista, pues te resta porque no estás invertido al 100%. Además, estamos invertidos en biotecnología, en salud, y este sector lo ha hecho peor que el mercado. Y además no estamos invertidos en sectores que lo han hecho muy bien este trimestre, como bancos o energía, que pesan bastante en el MSCI World y lleva esto desde principio de año, no desde el año pasado, sino desde principio de año, un 40%, ¿no? Mientras que el MSCI World lleva alrededor de un 18%. Así que por eso lo hemos hecho peor que el mercado, porque tenemos bastante peso en biotecnología, tenemos liquidez y también tenemos exposición a Asia-Pacífico. Y Asia-Pacífico lleva desde principios de año pues una rentabilidad de un menos 12%. Bien, veamos a ver qué activos concretamente nos han penalizado y cuáles pues, nos han beneficiado, ¿no? Porque a pesar de estar en liquidez, tener bastante exposición a Asia y estar en tecnología y biotecnología que lo han hecho un poco peor que el mercado, pues estamos en positivo. A ver, para empezar, pues Alibaba con un menos 36%. Más adelante comentaremos los problemas que está habiendo en Asia-Pacífico y concretamente en las empresas que tenemos. Bueno, Alibaba en segundo trimestre estaba en décima posición, nuestra cartera pesaba un 4,2% y ahora pesa un 2,92% y ha pasado a la posición número 12. Nintendo, videojuegos, un sector que está creciendo, una empresa que no tiene deuda, pero los números no han gustado al mercado. Son unos números que están bien, pero al mercado no le han gustado porque los han comparado con 2020, cuando todo el mundo estaba encerrado y casi que solo hacía que jugar a videojuegos mucha gente. Y claro, las ventas en 2020 fueron espectaculares. Han bajado respecto a 2020, pero han sido mejores que en 2019. Una empresa que está creciendo, que no tiene deuda. Además, se ha visto ya la competencia porque tenía una consola que era fija y portátil a la vez. Y no había otra en el mercado similar que le pudiera hacer sombra de momento. Sin embargo, pues ahora ha salido Steam y mucha pues, gente piensa que le va a hacer competencia. Y luego además pues está teniendo problemas con los microchips y no puede vender todo lo que le gustaría. Todo esto pues ha hecho que Nintendo desde el principio de año esté un menos 20% abajo. El segundo trimestre era nuestra quinta posición con un 5% en cartera y ahora es la octava posición con un 4,36% de peso en cartera.
¿Qué más? Samsung Electronics, pues también vemos que desde principio de año lleva casi un menos 11%. Samsung es una empresa que fabrica desde electrodomésticos hasta microchips, hasta teléfonos móviles, pero la mayor parte de beneficios viene sobre todo de los microchips. Ahora que hay escasez, que tienen poder para fijar precios, y aún así estamos en un menos 11%. Era la 14ª posición en cartera y ahora es la 18ª. Otro, un ETF que tenemos de Emerging Markets Internet and E-Commerce ETF. O sea, estos son básicamente las grandes tecnológicas chinas. Ahí están Tencent, Pinduoduo, Alibaba, JD.com, pero bueno, también hay empresas de Vietnam, empresas indias, empresas de Latinoamérica, incluso del este de Europa. Y es un ETF bueno, lleva un menos 22% también desde que empezó el año. Era nuestra 7ª posición con un 4,74% y ahora sigue siendo la 7ª posición, en parte porque hemos aumentado posición. ¿Qué más? Y luego además otras empresas que pesaban muy poquito en cartera porque sabemos que la volatilidad iba a ser extrema, como son una que ha entrado nueva en cartera, que se llama Heiku PLC. Bueno, lleva un menos 54% desde que empezó el año. Nosotros llevamos un menos 36%. Y también una empresa belga que es Farming Group, que lleva un menos 32% en el año. ¿Vale? Pero bueno, estamos hablando de pesos, en el caso de Heiku de 0,24 y en caso de Farming Group sí que era un 0,7%. Además, pues otras empresas que pesan bastante en cartera y se han mantenido planas. El caso de Farmamar, que lleva un menos 3% en el año, pero bueno, se ha mantenido plano este trimestre. Y también el caso de Intel, que lleva un 7% de subida en el año, pero este trimestre se ha mantenido plana. Farmamar ahora mismo representa la 11ª posición, con un 3,42% de peso en cartera. Y Intel estamos ahora en 6ª posición con un 4,64%. También hemos aumentado posición. ¿Qué más? HBM Healthcare, que es nuestra 4ª posición, también se ha mantenido plana en el trimestre. Y el ETF de biotecnología, que son las empresas que cotizan en Estados Unidos, de biotecnología, pues también ha hecho un menos 10% en lo que va del año y este trimestre se ha mantenido plano, siendo nuestra 14ª posición. Además, tenemos dos fondos en Asia, en salud, en la región Asia-Pacífico, y bueno, con mucho peso en esa región, y también se han mantenido planos. Y por supuesto Amazon, que era nuestra 12ª posición en segundo trimestre y ahora el tercer trimestre es la 9ª posición porque hemos aumentado posición en cartera ante ciertos recortes en la cotización y ahora pesa un 4,35% en cartera. Bien, entonces, pues a pesar de todas estas posiciones que nos han penalizado, ¿cómo es que estamos en positivo en el año? Bueno, pues porque también hemos tenido empresas que han ido bastante bien. Por ejemplo, Pax Global Technology, que es asiática, era la 15ª posición y ahora ha pasado a la 13ª posición y ha subido casi un 40% en el año. A Biomed, que es la 23ª posición y ahora está la número 17 y pesa un 4% perdón, un 1,5% en cartera, pero lleva una subida de un 4% en el año, pero desde mayo que la tenemos nosotros ha subido bastante más. Luego también en microchips, Advanced Micro Devices y Nvidia, que llevan un 8% y Nvidia lleva un 56% en el año. Y por supuesto están Alphabet, Google, que lleva un 55% en el año, y empresas como Arcus Bioscience, que lleva un 31% en el año. Y además, también creo que es importante ir realizando beneficios en algunas posiciones que te vayan bien y que consideres que están cerca de un precio objetivo en el corto plazo. Y hemos vendido empresas como ST Microelectronics con un beneficio de un 17,73%, Red Eléctrica de España,
que en unos meses pues hemos tenido un 12,12% de beneficio, pero era nuestra primera posición. Novocure con un 136,7% de beneficio, o Atalaya Mining con un 84% de beneficio. Tenemos tenido alguna pérdida con un menos 8% aproximadamente en un ETF que teníamos en energías renovables, era el Invesco MSCI Sustainable Future ETF. Y también hemos vendido el ETF que tenía marcas de consumo como Coca-Cola, Procter & Gamble, etcétera, con un beneficio de cercano al 5%, ¿no? Y hemos tenido una plusvalía en ventas de 240.000 euros, y esto ha contribuido a mantener en positivo el fondo este año. Y bien, vamos a echar un vistazo a aquellos factores que están afectando a la cotización de nuestro fondo en los mercados financieros. Y bien, bueno, el tema número uno es China. Tenemos un peso aproximadamente de un 15% en Asia-Pacífico. ¿Y qué está pasando concretamente en China, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, Alibaba y tenemos el ETF EMQQ, donde están las grandes tecnológicas chinas como Alibaba, Tencent, Pinduoduo, etcétera. Bueno, pues China parece que ha iniciado una campaña de regulación, y no se sabe muy bien si esto es un plan a largo plazo para aumentar la productividad de las personas, o es intervención para decir el gobierno es el que manda y vosotras no os creáis tan poderosas, ¿no? Entonces, pues entre otras regulaciones, vemos que China pues ha sacado una regulación donde prohíbe a los menores que jueguen a videojuegos online más de 3 horas a la semana. China, por ejemplo, ha regulado un montón de empresas de educación porque la educación se está convirtiendo en un negocio muy grande en China, porque la educación al final determina en qué posición vas a estar de mayor y tu salario y la posición social, etcétera. Y las familias estaban endeudando en este tipo de empresas para educar a sus hijos, y bueno, pues han puesto un coto y les han parado que puedan hacer gran parte de su negocio a estas empresas, y han bajado mucho en bolsa, ¿no? De hecho, las empresas de educación estas pues no podrán salir a bolsa ni tener participación en instituciones que impartan el plan educativo de los colegios, y tampoco podrán impartir planes educativos de otros países ni contratar profesores extranjeros. Primero fue el control estricto de las grandes firmas tecnológicas, con Alibaba como ejemplo, con una sanción importante por no cumplir las leyes antimonopolio, y el veto del gobierno a la salida a bolsa de su rama financiera, Ant Group. Luego, la especulación que Pekín prepara una ley para prohibir las salidas a bolsa de sus empresas en el mercado estadounidense, ¿no? Estamos viendo una serie de regulaciones en China que donde está acotando el poder, y eso significa está acotando también los ingresos y los beneficios de muchas empresas que cotizan en bolsa, y eso ha añadido incertidumbre a los mercados y ha hecho que baje mucho la cotización por la gran incertidumbre que hay acerca del futuro de muchas empresas que cotizan en China, ¿no? Y luego añadido otras noticias como, por ejemplo, una estrella de cine, la estrella de cine más grande de China fue borrada de internet, y el misterio es por qué, ¿no? Así como Alibaba Jack Ma, el presidente de Alibaba, pues desapareció de los medios de comunicación, pues está una estrella de cine también, ¿no? Y sobre una serie de regulaciones, pues también se oyen como tambores de guerra en el mar de China. Todo esto que luego desde la propia China niegan, ¿no? Pues esto al final nunca sabes qué puede pasar porque influyen un montón de factores, pero esto es lo que ha penalizado mucho a las empresas en Asia Pacífico en general, en China en particular, y bueno, pues con buenas razones. No solo esto, sino que además vemos que la economía de China pues se ha puesto una sombra encima de la misma, ¿no? ¿Y es por qué? Porque Evergrande, que es un gigante inmobiliario, pues parece que está al borde del colapso, ¿no? Y ha suspendido negociación de sus títulos de bolsa en Hong Kong, parece que hay problemas con la deuda, y no solo eso, sino que además viene una crisis energética. Claro, aquí cuál es el problema, no es tanto un Lehman Brothers que se pueda contagiar, pero lo que sí que se puede contagiar es una ralentización de la economía, ¿no? Pues ahora China representa, bueno, hay varios datos por ahí, ¿no? Pero se estima que representa entre un 30 y un 50% del crecimiento mundial. Claro, si se ralentiza esta economía, pues pueden caer muchas empresas en cadena y puede haber problemas para muchas empresas. Recordemos que en 2007-2008, cuando se hundió la economía occidental,
pues China resurgió, ¿no? Pues ¿por qué no podían resurgir India, África, Oceanía, etcétera? Bueno, Asia Pacífico, otros países en general. Bueno, todo puede pasar, no se sabe, pero esta es otra incertidumbre añadida a la gran regulación del gobierno chino. Bien, ¿cuál va a ser nuestra estrategia con Asia Pacífico? Bueno, pues yo creo que las cosas hay que ser honesto, ¿no? Y nos hemos equivocado en el peso que teníamos en cartera en la región, porque esto es un costo de oportunidad para nosotros. Ese dinero que tenemos ahí invertido, bueno, ha bajado la cotización, si vendiéramos ahora perderíamos dinero y eso hace que no hayamos utilizado ese dinero en mejores opciones de inversión. Aún así, seguimos en Asia Pacífico, ¿por qué? Bueno, pues por su potencial de crecimiento, ¿no? La deriva del gobierno chino hacia una política más intervencionista va en contra de los beneficios de las empresas y de su capacidad de competir. Aún así, creemos que son empresas incluso con valor geoestratégico en geopolítica para China y China igual que da pasos hacia adelante, pues también da pasos hacia atrás si no le conviene, ¿no? Y claro, estas regulaciones al final pueden acabar dañando la competitividad de sus empresas en el plano internacional y veremos qué movimientos hace China para revertir esto o puede que no lo haga, ¿no? Pero esto es una opcionalidad, una posibilidad que puede pasar y por eso en parte seguimos invertidos ahí. Además, estas restricciones regulatorias le puede pasar como a las empresas de tabaco, que las han regulado tanto y han prohibido hacer publicidad que se han quedado solas en el mercado, porque nadie más puede entrar si nadie puede hacer publicidad. Se quedan las marcas de siempre. Bueno, pues esto puede dar también lugar a un oligopolio en China, ¿no? Al no poder las pequeñas empresas abordar los requisitos que le exige la regulación. Además son empresas que ya se han extendido a otros países, tienen activos en otros países. El ejemplo de Alibaba, por ejemplo, con Lazada, ¿no? Que está en Asia Pacífico, en otros países que no son China y China, pues en principio no tiene poder de regulación ahí. Entonces, al final, somos conscientes de que no tenemos acciones de las empresas chinas, porque tú no puedes comprar acciones directamente. Lo que tenemos son derechos sobre los beneficios. Y además, en caso de problemas, en caso de que haya una regulación abusiva, pues en China, concretamente, pues no puedes ni siquiera reclamar. Y no solo China, sino que es un poco la región Asia-Pacífico, ¿no? Incluyendo Japón, donde el accionista suele quedar relegado frente a intereses sociales y políticos, incluso a intereses de trabajadores. Entonces el accionista no está en primer lugar, no está en primer lugar el retornar el beneficio a ese riesgo que ha corrido el accionista, ¿no? Y esto es un hándicap en este tipo de empresas. Por eso están a unos múltiplos, incluso antes de haber problemas con las regulaciones, más baratos, ¿no? Esto somos conscientes de ello. Pero creemos que el crecimiento de la región puede ser un beneficio superior a todos estos problemas que se están teniendo. Y creemos que es invertir en una economía, entre comillas, diferente en Asia-Pacífico. Eso puede venir bien en ciertos momentos a la hora de descorrelacionar la cartera y sobre todo creemos que hay un extenso capital humano. A pesar de la regulación, pues India son pues casi 1.300 millones de habitantes, China otro tanto, pero tenemos Indonesia con 300 millones, Filipinas con 90 millones, Vietnam otros 90 millones y son países donde hay estabilidad. Entonces creemos que hay un capital humano, sobre todo en China, que están muy focalizados a la educación, a la tecnología. Creemos que es una gran noticia para la humanidad y salvo cataclismo o guerra entre grandes países, que le damos muy poca probabilidad de que pase, aunque nunca se sabe, creemos que al final todo esto van a ser noticias positivas. Pues ya vemos a China que está explorando el espacio. En el espacio hay recursos, ahora mismo no es rentable sacar recursos del espacio, pero hay desde minerales hasta agua. Todas las empresas de salud, toda la tecnología que hay en China que tarde o temprano empezarán a sacar medicamentos que nos beneficiarán a todos. Entonces, por todo ello, aunque hemos disminuido peso en la región, porque hemos vendido posiciones que estábamos en positivo, seguimos teniendo inversión en la misma, ¿no? Y actualmente la exposición directa a empresas de Pacífico, quitando Japón, es un 14%. ¿No? Al final somos un fondo, como hemos dicho, ecléctico, multiestrategia, que invertimos en sí que renta variable, o sea, no nos metemos en renta fija o en opciones o otro tipo de estrategias, es renta variable pura y dura,
pero invertimos en empresas de todo tipo que nos interesan por dividendo, en crecimiento o porque está en una región que consideramos que crece mucho. Entonces, la estrategia va a ser... Bien, ¿qué otras cosas? Bueno, los mercados siguen un poco con unos estímulos monetarios impresionantes, los gobiernos siguen endeudándose, siguen inyectando dinero para que no caiga el sistema financiero, para que no explote la inflación, y esto es un panorama que ya llevamos muchos años así y seguimos en ello y es un riesgo latente. Además, bueno, como comentábamos al principio, creemos que las empresas están sobrevaloradas, ¿no? Pues si vemos la bolsa lo que ha subido respecto al PIB, pues vemos que ha subido mucho, ¿no? Un indicador que le gusta mucho a Buffett. O sea, podríamos decir que, en resumen, que el mercado en general está caro. Bueno, dicho esto, el Standard Poor's lleva pues casi un 10% de revalorización en el año. Pues vemos hace poco, por ejemplo, Inditex bate su récord de ventas y beneficio en el segundo trimestre. Pues, ya lo comentamos de una vez, de las azulejeras aquí están a tope, aunque ahora veremos con el gas, porque al final el azulejo es barro cocido, ¿no? Y para eso utilizan gas natural, es uno de los mayores consumidores de gas natural, el sector del azulejo. Veremos ahora qué pasa con lo de la energía, ¿no? Porque puede ser un problema grave para muchas industrias, para la economía. Pero bueno, parece que la economía de momento está tirando bien. Veremos a ver esto cómo acaba afectando lo de la energía. Además, las vacunas parece que están funcionando para que no se colapsen los hospitales, ¿no? En aquellos países donde se ha vacunado mucho, parece que no hay problemas en los hospitales. En países, por ejemplo, pues me informé hace poco en Rumanía, ¿no? Que tengo cierto contacto allí y pues están mal, están con las UCIs colapsadas, pero es que allí solo se ha vacunado un 30% porque allí hay mucho negacionista. Y bueno, no olvidemos que se están desarrollando más de 300 tratamientos contra el COVID. No estoy hablando de vacuna, estoy hablando de tratamiento y parece que Merck ya es inminente que vaya a sacar una pastilla al mercado que la gente se la tome y por lo menos sirva de prevención para que la enfermedad, si la coges, pues no sea de una manera grave y no acabes en el hospital. Entonces, todo esto creo que va a ayudar a la economía y siempre el ruido de mercado, con China, con la energía, etcétera. Pero no olvidemos que la pandemia sigue ahí y que tanto la vacunación como los tratamientos que parece que saldrán más pronto que tarde, pues serán un catalizador para la buena marcha de la economía. La energía, ¿qué pasa con la energía? Bueno, yo siempre he sido optimista en general y vemos que ahora hay problemas con el gas, ¿no? Pues hay problemas con Marruecos y Argelia, eso produce que haya problemas con el gas. China están teniendo problemas, entonces Rusia está aprovechando, están subiendo los precios. Además hay problemas para transportar el gas de un lado a otro. Y esto parece que nos afecta mucho en la factura de la luz, ¿no? Pero a la vez el mundo se va moviendo y vemos noticias como, por ejemplo, el mayor parque eólico de Escocia ya tiene todas sus turbinas instaladas. Acciona proyecta un parque solar que ocupa 600 campos de fútbol en Castellón. Portugal, donde 3 aerogeneradores flotantes producen electricidad para 60.000 personas. La francesa Phoenix anuncia la construcción de una planta de hidrógeno verde en Alcázar de San Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, al final, normalmente en España estamos, normalmente cada día, el 40% de la electricidad que se produce es de origen renovable y un 63% es libre de emisiones, ¿no? Ahí entrarían las nucleares, por ejemplo, también. Entonces, solo dependemos, que es bastante, no es poco, un 37% de energías fósiles, en donde no está solo el gas, aunque es la mayor parte, pero bueno, también tenemos desde carbón hasta otro tipo de combustibles. Y la potencia instalada en España, o sea, actualmente tenemos un 55% renovable, o sea, si la renovable estuviera funcionando a máximo rendimiento tendríamos un 55% de electricidad renovable y un 65% libre de emisiones. Recordemos que la factura de luz, pues un 30% son impuestos. O sea que yo doy bastante probabilidad a que estos sean un poco tirantes desde el momento. Es verdad que dicen que este invierno puede ser complicado, pero mmm, yo creo que esto se resolverá en un corto relativamente plazo de tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, si vemos la demanda de gas, ahora mismo estamos bastante por debajo de 2011. En 2011 ya había crisis. Desde 2011 hubo un bajón en 2013-2014
pero la demanda de gas se mantuvo estable y a partir bueno, en 2020 ya, 2019 empezó a bajar y en 2020 es cuando tuvo un descenso acusado. En todo caso, eh, estamos más abajo. De hecho, en 2008 consumíamos unos 450.000 gigavatios hora de gas natural, ¿no? La demanda era de 450.000 gigavatios hora y ahora estamos en 358.000, o sea, estamos por debajo de 2008. Pero es que en 2019, cuando no había pandemia, estábamos en 400.000, o sea, aún por debajo de 2008. Es una demanda constante y un poco tirando a la baja en general. Por eso, pues sí, que haya ciertas tiranteces por falta de rotura de stocks, por falta de inversión, entonces se produce menos gas y como la demanda está estable, pues suben mucho los precios, pero también hay otras alternativas, cada vez hay más biogás, o sea, parte del gas que nos llega al gas natural es biogás que ya se inyecta en red. Y bueno, además de todo este ruido de China, del gas natural, de la energía, pues el mundo sigue avanzando, ¿no? Me gusta fijarme en ciertas noticias que nos avanzan un poco cómo va a ser el futuro y que el mundo, a pesar de todo el ruido que hay, sigue avanzando. Entonces, vemos que la Wings, que es una subsidiaria de Google, Wings es alas en inglés, bueno, pues ya ha repartido, ha hecho 100.000 entregas con sus drones, 100.000 entregas. Básicamente está haciendo pruebas en 3 países, en Filipinas, en Australia y en Finlandia, y en estos países lleva 100.000 entregas, ¿no? Que son básicamente cafés y pollo frito, o sea que es una tontería, pero ya hemos llegado a 100.000 entregas por drones. Es que es más eficiente, o sea, el futuro va a ser así, no sabemos cuándo llegará, porque esto no dejan de ser pruebas, incluso luego, pues a lo mejor Google fracasa y viene otra, ¿no? Vemos que Michelin ya lleva años desarrollando sus ruedas sin aire, ruedas que van sin cámara de aire, que por lo tanto no se pinchan. Y no solo esto, esta pandemia nos ha traído mucha desgracia, pero nos va a traer mucho avance, ¿no? Entonces vemos que eh, con la tecnología ARN vamos a progresar mucho. BioNTech, que es la empresa que ha desarrollado la vacuna de ARN que nos inyectan en Pfizer, eh, pues la empresa alemana, que bueno, la que colabora con Pfizer, ya lo he dicho, ha anunciado ensayos en humanos para vacunar contra el cáncer utilizando tecnología de ARN. Recordemos que ya hay vacunas contra el cáncer, no es algo nuevo, ¿no? Está el virus de papiloma humano, que se ve que al final acaba desarrollando cáncer, pues para que ese virus no te acabe provocando el cáncer, actualmente nos vacunamos, se vacunan las mujeres. Y Moderna, por su parte, que es la otra empresa que tiene vacunas con ARN, ha presentado datos preclínicos a propósito de una vacuna respiratoria 3 en 1. Además de proteger contra el COVID, también lo hará contra la gripe y el virus sincicial respiratorio, el VSR. Bueno, pues todo esto son progresos que va haciendo la humanidad y que no salen por lo general en los medios de comunicación. Bien, vamos a ver qué posiciones tenemos en el fondo. Bien, en primer lugar, las de tecnología, seguimos teniendo exposición a las FAN, en general, no a todas, pero bueno, creemos que van a ser al final las campeonas de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, pues Google y Facebook siguen siendo un monopolio en publicidad, todos vemos, a mí me pasa, incluso le estoy echando muchas horas a YouTube porque hay información muy interesante y te salen vídeos, por ejemplo, de un montón de vendehumos, ¿no? Porque detectan que es ahí donde la gente está invirtiendo tiempo en su entretenimiento, en su formación y son unos nuevos canales muy potentes y por eso seguimos ahí, creemos que tiene potencial de crecimiento. Todo esto se basará en soportes físicos como son los microchips, y ahí están Samsung e Intel y bueno, también tenemos AMD y Nvidia, está Nintendo con los videojuegos y bueno, las asiáticas Alibaba y Pass Global. Y aquí hay una nueva entrada que es Sonotec. Sonotec es una microcap. Ya hemos dicho que estamos invirtiendo más tiempo en analizar empresas que creemos que tienen una revalorización importante en el largo plazo. Bueno, y aquí pues entraría este tipo de empresas, aunque siempre entramos con un peso modesto por sus problemas de liquidez y también por tener una mayor incertidumbre que otras. En el sector aeroespacial no hemos hecho cambios.
Y bueno, en el sector de salud y biotecnología hemos entrado en Johnson Johnson, que es una gran empresa, siempre nos ha gustado. Mm, no lo ha hecho en la cotización igual que el mercado y por eso hemos creído que era una ventana de entrada interesante. Y también tenemos otras empresas como Emergent Biosolutions, Twist Bioscience y Acacia Pharma, ¿no? Y además de las de siempre, mantenemos en Grifols, en Faes Pharma, en Pharmamar, en Ionis, etcétera. ¿Qué más? También en medio ambiente. Bueno, hemos entrado con una empresa polaca también, otra empresa pequeñita, se llama Mobruk. Y una empresa que si bien es suiza, cotiza en Londres, que es Heiq, ¿no? Pero bueno, todas estas nuevas incorporaciones al final un peso del 3,7% en cartera. ¿Qué más? Bueno, seguimos en la salud biotecnología con nuestro ETF, que el ticker es XBI, que son las de biotecnología cotizadas en Standard Poor's. Y creemos, bueno, que es un sector que va a salir en el largo plazo muy beneficiado también. De hecho, hemos aumentado posición en este fondo hace poco. ¿Qué más? También seguimos muy confiados en el sector de los microchips y por eso además de tener Intel, además de tener Samsung, además de tener AMD y Nvidia, pues también tenemos una ETF que engloba a los mayores fabricantes de microchips y también están no solo la tecnología digital, sino también la analógica como Texas Instrument, que es una tecnología pues muy importante para, por ejemplo, la gestión de energía en la batería de los automóviles eléctricos. Bien, a ver, vamos a ver cuáles son nuestras principales posiciones, cuáles pesan más en nuestra cartera y cuáles son los sectores que pesan más. Bueno, pues en la posición ahora tenemos liquidez, estamos en un 22,32% de liquidez, veamos el mercado caro con turbulencias y ahora que efectivamente han venido bajadas, bueno, reinvertiremos principalmente en acciones que ya tenemos y creemos que el mercado no está reflejando su valoración de una manera correcta, ¿no? Y creemos que están infravaloradas y aumentaremos posición en las mismas. En primera posición, además de la liquidez, bueno, en segunda posición, después de la liquidez, estaría Alphabet con un 6,32%, el ETF de semiconductores con un 5,34%, la suiza HBM Healthcare, que queremos estar con ella toda la vida, si puede ser, un 5,3%, Facebook en quinta posición, sexta para Intel, séptima el ETF de las empresas tecnológicas asiáticas, octavo posición para Nintendo, novena para Amazon, 10 para Faes Pharma, posición 11 Pharmamar. ¿Qué más? Esto no se puede ver, esta información es pública, entráis en la CNMV y veis las posiciones. Bueno, esta posición hasta dentro de un mes no estarán, CNMV, pero bueno, es público en Morningstar y si no me mandáis un mail o que sea, yo os lo digo, ¿no? Pero no es cuestión aquí de listar las posiciones como si fuera el listín telefónico. Bien, cambios en primeras posiciones. Bueno, vemos que vendimos la mayor parte de Red Eléctrica porque ya tenemos unas plusvalías importantes. Red Eléctrica, que es una empresa muy interesante que va a participar mucho porque se van a conectar muchos parques de energías renovables. Van a tener que pasar por las autopistas de Red Eléctrica y además, pues si la energía sube de precio, pues todo esto al final acaba beneficiando a Red Eléctrica. Y de hecho su cotización lo ha reflejado. Lo que pasa es que a la vez es una empresa muy regulada, el gobierno pues de una manera u otra al final acaba capando los beneficios, entonces consideramos cuando llega a unos precios pues vendemos parte de la posición. Sigue siendo interesante porque está dando bueno, un dividendo muy interesante, pero ya no ocupa la primera posición. Y bueno, siguen estando Alphabet, la suiza HBM Healthcare, Nintendo en las primeras posiciones, pero bueno, ha subido a la tercera posición, ha subido el ETF de semiconductores, como contábamos antes, antes estaba en posición 9, porque seguimos teniendo mucha confianza en este sector. Las FANG también siguen en primeras posiciones y así una subida destacada, pues yo no destacaría ninguna más. Vamos a ver, los sectores. Bueno, en tecnología empezamos en junio con un 45% de personas en el sector. Cuando digo tecnología me refiero pues
todo lo que tenga que ver con Internet y sus derivados y análisis de datos, inteligencia artificial y, o también empresas de industria que tengan tecnología. Bueno, pesaba un 45% y ahora pesa un 46,5%. Salud pesaba un 25% en junio, ahora estamos en 23,5%, ¿no? Pues hay empresas que han bajado bastante y aquí se les baja un poco el peso, pero bueno, no. Lo que más ha cambiado ha sido la liquidez, que teníamos un 13% en junio y ahora tenemos un 22%. Y bueno, el medio ambiente ha bajado bastante porque Red Eléctrica, al ser uno de los actores fundamentales que necesitan los parques de energía renovable, pues la ponía en ese sector, ¿no? Entonces, pues por eso ha cambiado mucho de medio ambiente, que ahora llega a pesar el 3% en cartera. ¿Qué pasa con medio ambiente y aeroespacial? Pues que yo en general las empresas que analizo o las veo con demasiada incertidumbre o muy caras, muy sobrevaloradas y me cuesta mucho. Y creo que también hay mucho ETF que se ha apuntado ahora a invertir en este tipo de empresas, sobre todo en renovables, y creo que las valoraciones están un poco por las nubes, vamos. Y claro, me cuesta entrar a menos que sea con empresas pequeñas, como ya he comentado, como la empresa Mobruk. Bien, vamos a ver las posiciones y cambios en la cartera que creo que merecen un comentario o que pueden aportar algo de valor al oyente. Bien, hemos aumentado posiciones aprovechando que ha habido correcciones de mercados en Intel, en Amazon, en iRobot, que es una empresa de consumo con unos fundamentales muy buenos, con crecimiento en ventas. Lo que pasa es que esto del COVID le ha dado problemas en su cadena de montaje, también la falta de microchips. Y veremos un poco cómo se maneja esta situación y además, bueno, pues tiene mucha competencia. Es una empresa que siempre el mercado la tiene en su punto de mira, ¿no? Porque no se acaba de fiar, pero es una empresa con muy buenas fundamentales. Me gusta que su CEO, que es Colin Angel, pues es un ingeniero de producto. Bueno, el robot empezó desarrollando robots para el ejército americano y de hecho vendió su división, yo creo que por marketing, ¿no? Porque no la relacionaran con la industria militar, pero es un ingeniero que lleva toda su vida desarrollando robots y se nota en la calidad de los robots que hace. Además hemos aumentado también en LickTech. LickTech es una empresa que lleva ya unos años decepcionando en cuanto a expectativas, que dice que va a vender el oro y el moro y luego acaba fracasando, pero al estar en medio ambiente y tener un producto bueno, creemos que de una manera u otra al final va a encontrar su hueco en el mercado y va a crecer de una manera importante. También Samsung, que creemos que está en un sector que ahora está en ebullición, pero tanto Intel como Samsung, el mercado las castiga a pesar de estar en uno de los sectores con mayor crecimiento y con mejores perspectivas en el futuro. Y también una empresa Mesoblast, que bueno, al ser biotecnología entramos con muy poquito porque sabemos que van a tener mucha volatilidad y te pueden bajar un 50% sin despeinarse, incluso desaparecer. Bien, los nuevos chicos en la clase, ¿quiénes son? Bien, están Sonotec. ¿Quién es Sonotec? Bueno, Sonotec es una empresa de recubrimiento mediante ultrasonidos para industrias como la electrónica, los semiconductores o aparatos médicos. Cotizaba en el OTC, pero ha pasado a cotizar en el Nasdaq. De hecho, es una empresa que cotizaba en el Nasdaq, la quitaron del Nasdaq por ser muy pequeña y tener muy poco movimiento y ahora ha vuelto a entrar en el Nasdaq. Y esta es una empresa interesante también porque su CEO es un ingeniero del producto, lleva muchos, muchos años, es una empresa bastante antigua y es una tecnología que si bien tiene ciertas aplicaciones, eran muy específicas, por eso vendían poco, pero ahora es una empresa que puede ser un participante importante en el sector del hidrógeno, una empresa que no tiene deuda y tiene una tendencia alcista en ventas, aunque unos crecimientos que no son espectaculares. Pero está diversificada en clientes, en sectores, en zonas geográficas y creemos que tiene una tecnología que puede ser muy interesante y puede tener mucha demanda en un futuro cercano. Luego tenemos a una empresa suiza que se llama Heiku PLC. Es una empresa suiza que lo que hace es fabricar aditivos para los textiles, ¿no? Para dar a los textiles ciertas propiedades, ¿no? Son tecnologías, bueno, muchos habéis comprado calzado que pone que tiene Gore-Tex, ¿no? Que es una tecnología que permite respirar al pie, pero a la vez impide que entre el agua. Pues este hace una serie de aditivos para dar propiedades a los textiles, pues similares a los que podía dar el Gore-Tex. Es una empresa diversificada en clientes y en zonas geográficas. ¿Qué pasa? Ha llegado a cotizar cerca de 200 peniques
y ahora mismo está en 90, ¿no? ¿Por qué llegó a cotizar tanto? Bueno, porque una de las tecnologías servía para las mascarillas que utilizamos para el COVID, entonces esto la hizo subir mucho, ¿no? Pero ahora mismo, aunque ha retrocedido de 200 a 90, claro, si normalizas sus números y no tienes en cuenta estas ventas de mascarillas, pues sigue estando cara. Aún así, creo que es una empresa con un buen management, con buenos productos y creo que lo puede hacer muy bien. Y bueno, igual que con Sonotec, estamos con una posición muy pequeña porque somos conscientes de que la volatilidad puede ser muy importante, pero vamos siguiendo la empresa y si no nos va fallando, si sean correcciones de mercado, aprovechamos para aumentar. Tiene caja neta, tiene un balance financiero robusto y acaba de publicar resultados donde se ve que ya se están bajando las ventas de las mascarillas, ¿no? Aquí vemos que muchos dan la pandemia un poco por acabada, entre comillas. De hecho, esta empresa, claro, daba un material para que otros fabricaran mascarillas, ¿no? Pues uno de estos fabricantes, esta empresa ha comprado este fabricante, que es un fabricante español. ¿Qué más? Johnson Johnson es una empresa que no está muy cara en relación a las empresas de su sector. Johnson Johnson me gusta porque es una empresa que no es solo farmacéutica, sino que está diversificada, porque también vende productos para la higiene y para el cuidado, para cosmética, por así decirlo también, y además también vende dispositivos para los médicos, ¿no? Que utilizan los médicos. Mm, además es muy activa en el sector vacunas, las vacunas pues parece que se van a seguir necesitando. La ventaja de su vacuna es que no necesita refrigeración y hay muchos países que no tienen esa infraestructura para refrigerar las vacunas. Y además creo que tiene dos opcionalidades muy importantes porque está desarrollando una vacuna contra el VIH y además su división de aparatos médicos creo que también tiene un alto potencial de crecimiento porque va a sacar en breve un robot que le va a hacer la competencia al Da Vinci, ¿no? Da Vinci es el robot que utilizan los cirujanos, que hoy en día es casi un monopolio, que hace la empresa Institute Surgical. No tenéis que mirar más que la cotización, que no hace más que subir, ¿no? Por contra, pues está pendiente de un juicio porque los polvos de talco que se utilizaban hace años, pues tenían un producto que era nocivo para la salud y puede acabar condenada, ¿no? Entonces, una serie de cosas entre las vacunas que ha tenido problemas con la fabricación, que mucha gente, pues prefiere Pfizer que Janssen, que es una subsidiaria de Johnson, y todo este tipo de cosas, pues hace que la cotización se haya puesto unos precios más baratos en relación a sus comparables en el mercado. Emergent Biosolutions, una empresa muy curiosa, fabrica vacunas. Bueno, esta es la empresa que ha hecho que algunos lotes de vacunas hayan tenido que desechar, ¿no? Por eso es una empresa que estaba en $150 y ahora están cerca de los 50 y pico. Y de hecho le fabricaba las vacunas a Johnson Johnson. Pero tiene unas instalaciones muy específicas y tiene 9 instalaciones para fabricar tanto tratamientos como fármacos como vacunas, y le ha fallado una de esas 9 instalaciones, ¿no? Bueno, creemos una empresa que el mercado puede que nos haya dado una oportunidad para entrar, porque para ciertas, por ejemplo, tiene una vacuna que suministra el ejército que es para vacunar a los soldados si tienen un ataque, les atacan con anthrax. Y bueno, no solo se vende al ejército americano, sino a otros ejércitos del mundo. Y creemos que es una empresa muy interesante, aunque hay que estar ojo a visor al management, porque ha hecho a veces un poquito de trilerismo, ¿no? Pero sigue siendo una empresa muy, muy interesante. Bueno, Twist Bioscience, una empresa que se podría decir que está carísima porque hay mucha incertidumbre y de momento está en negativo. O sea, sus resultados son negativos, está perdiendo dinero, pero está creciendo de una forma espectacular en ventas. Y bueno, es una empresa que es capaz de fabricar trozos de ADN o moléculas de forma sintética. Y lo hace de una forma muy automatizada y con esto provee a la industria farmacéutica. Y bueno, creemos que está teniendo un crecimiento muy importante, tiene una alta escalabilidad y bueno, es una posición muy pequeña, ¿no? Porque está a un precio muy exigente, incluso saliendo de todas las cosas bien. Y por último, Acacia Pharma, que es una empresa que aún no ha empezado a vender, pero creemos que tiene unos productos muy interesantes en sedación, ¿no? Todo lo que es dormir a los pacientes para practicar cirugías, pues son productos en general tóxicos, hay que vigilar mucho y pues dan ciertos problemas. Parece que esta empresa tiene unos productos que pueden dar ciertas ventajas
y pueden irle muy bien las ventas y por eso hemos estado también con muy pequeña posición, siendo una microcap belga. Y por último tenemos a Mobruk. Mobruk es una empresa polaca de gestión de residuos, medio ambiente. Esto lo bueno que tiene es que su tecnología permite quemar residuos peligrosos. Por ejemplo, imaginemos las traviesas de tren, que en muchos países aún siguen siendo de madera, pero una madera barnizada con una brea, con un petróleo, pues todo eso es residuo peligroso. O por ejemplo, las cenizas o las escorias de muchas centrales térmicas, pues esta empresa lo que hace, trae esos residuos peligrosos a sus instalaciones, las vuelve a quemar, por así decirlo, y así hace que estos residuos ya se puedan enterrar o dedicar a otras aplicaciones porque los ha inertizado, ya no son peligrosos. Por ejemplo, estas cenizas que salen de volver a quemar la escoria o los residuos de ciertas plantas, pues se puede utilizar para abono o, por ejemplo, procesos de galvanizado o residuos de empresas de generación de energía por combustión, ¿no? Centrales térmicas que también tienen residuos, pues son capaces de tratarlos y como también hay mucho componente ahí, tanto el galvanizado de metal y otros componentes, sirve como un aditivo para fabricar cemento, ¿no? Entonces son tecnologías muy interesantes. Hay un gran problema con los residuos en muchos sitios y esta empresa pues tiene unas instalaciones ahora muy interesantes que en la región son un monopolio y creemos que puede tener un gran potencial de crecimiento. Bien, ¿qué más? Vamos a ver ahora ya pasar a hacer comentarios acerca de algunas empresas que tenemos en cartera, que ha pasado con ellas. Mesoblast, por ejemplo. Mesoblast es una empresa biotecnológica que tenemos muy poco peso, estamos hablando de 12.000 euros, muy poquito, pero bueno, aquí un poco, esto es un poco pues para ilustrar lo que puede pasar en biotecnología y con este tipo de empresas. Vemos que lleva un menos 30% en el año. Bueno, ¿qué ha pasado con Mesoblast? Bien, Mesoblast es una empresa que es muy interesante. Tenemos también a Vita Medical y tenemos a Tersis, que son empresas que utilizan células de nuestro propio cuerpo o células madre, lo que se llama medicina regenerativa, para tratar ciertas enfermedades o afecciones. Es interesante porque ya tienen un medicamento que se está utilizando en Japón, que es para tratar un síndrome que les pasa a los recién nacidos que han sufrido un trasplante de médula, pues tienen un síndrome, ¿no? Derivado pues como un efecto secundario. Entonces, para tratar este efecto secundario se utiliza este medicamento que es único en el mundo y solo aprobado de momento en Japón. Pero bueno, se espera que se apruebe en otros países y además está en fase 3, que es la última fase antes de aprobarlo, si se aprueba, claro, para problemas cardíacos en el corazón, ¿no? De fallos de corazón y también para el dolor de espalda crónico. De las lumbares, de la zona baja de la espalda. Esto sería muy interesante, serían superventas. Está con farmacéuticas pues ya reconocidas colaborando y la es que hay una opcionalidad muy interesante en caso de que acaben funcionando. Esto promete mucho, pero siempre cuando ves una presentación o ves una noticia parece que esto ya es la solución definitiva y nuevamente, lamentablemente hoy en día los medicamentos no son perfectos, no le funcionan a todos y además pues a veces tienen efectos secundarios no deseables, entonces hay que tomarlo esto un poco con cautela. Bueno, vemos que está subiendo en ventas con su medicamento, o sea, tiene un medicamento ya en ventas que seguramente se aprobará en otros sitios y además pues tienen fase 3 para dos afecciones que afectan a mucha gente. Y además parece que el medicamento que tiene también podría servir como tratamiento para el síndrome respiratorio agudo, que es el síndrome que es la causa de fallecimiento para mucha gente que contrae el COVID. Este síndrome no es solo pasa en el COVID, sino en muchas enfermedades, lo que hablamos de la neumonía, no se te acaban inflando los pulmones porque nuestro sistema inmune tiene una respuesta excesiva, entonces hay que atemperar esa respuesta, ¿no? Que no sea tan agresiva para que no haya tanta inflamación y nos acabemos ahogando. Entonces, ahora hay un montón, porque yo que estoy analizando el sector,
un montón de empresas sacando tratamiento contra este síndrome, ¿no? Todos intentando aplacar esta respuesta, este efecto secundario que nos produce esta enfermedad del COVID, pero también muchas otras. Esto sería el maná para muchas empresas, pero seguramente habrá mucha competencia porque hay muchos esfuerzos focalizados en esto. Entonces, pues Mesoblast, la FDA le ha dicho que necesitará un estudio adicional para, para que den autorización a ese medicamento o para seguir continuando en el proceso de aprobación de su medicamento para este síndrome respiratorio agudo. Además, vemos una empresa que tiene unos costes de financiación muy altos, está en pérdidas y seguramente se verá abocada a una ampliación de capital. Por eso ha bajado tanto, porque muchos inversores esperan que tarde o temprano tenga una ampliación de capital. Y además, bueno, pues tiene problemas porque incluso algunos accionistas han demandado a la propia empresa porque han dicho que estaba inflando sus expectativas, ¿no? Entonces es una empresa que es posible hasta que acabe desapareciendo o comprada por otra, a pesar de tener un producto que se comercializa, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que pasa con las biotecnológicas, por eso quería ponerlo aquí. Para el resto de medicamentos, además, no, perdón, para el resto de enfermedades, pues no ha quedado clara su eficacia, ¿no? Hay claroscuros, tanto para el dolor de espalda crónico como para la recuperación de gente que tiene problemas con el corazón. Pero bueno, podría salvarle un paso adelante para la aprobación de alguno de los medicamentos que tenga, ¿no? Podría refinanciarse pues, de una manera mucho más barata y nos mantenemos con una posición muy pequeña, hemos comentado 12.000 euros, porque sus productos tienen gran potencial, ¿no? Y ya tiene de hecho uno en el mercado y corremos un riesgo pequeño, sin embargo, una opcionalidad de revalorización importante. Bueno, Grifols es una empresa muy interesante también. ¿Por qué? Porque está en un monopolio. Hay pocas empresas en el mundo que tengan las instalaciones y que puedan recoger sangre y tratar sangre como lo hace Grifols. Se ha mantenido plana, es verdad que, ¿qué pasa? Que ha tenido un descenso, lleva desde principios de 2020 bajando la cotización, llegó a estar a 35 y ahora mismo está cerca de los 20. Sin embargo, vemos que en el mes de septiembre pasó de los 20 a, bueno, llegó a superar los 22, ¿no? Más de un 10% de subida. ¿Qué está pasando con Grifols? Bueno, primero vemos que, ¿cuál es el problema de Grifols? Grifols tiene un negocio impresionante, pero pues está a un PER ahora mismo de 22, o sea que no está barata, y además tiene una deuda gigante, ¿no? Para lo que es la empresa. ¿Por qué ha subido o no? Primero, porque algunos fondos siguen confiando en ella, ¿no? El Fondo Soberano de Singapur, que invirtió 840 millones en Grifols, concretamente en su división americana. Vemos que ha conseguido colocar, porque hace poco compró una empresa alemana, una competencia suya, por así decirlo, una empresa que, por cierto, estaba en pérdidas, pero Grifols la ha comprado y ha conseguido colocar 2.200 millones en deuda para comprar esta empresa alemana que se llama Biotest, ¿no? Y claro, vemos que esta compra ha disparado a las 5,4 veces su endeudamiento frente a las 4,9 bueno, respecto al EBITDA, con las que cerró el primer semestre y que ha llevado al Standard Poor's a bajar su calificación de BB- a BB y mantiene la perspectiva negativa. ¿Cuál? Grifols una de dos. O se acaba estampando porque no puede manejar esa deuda o está haciendo una jugada maestra porque el momento de comprar en verdad es ahora. Ahora es cuando... ¿Qué ha pasado? Grifols recoge sangre ¿de quién? De los donantes. Ahora con esto del COVID pues hay mucha menos donación y muchas empresas del sector están sufriendo. Pero claro, precisamente porque están sufriendo están a unos precios económicos. Grifols ha dicho que se iba a centrar sobre todo en reducir deuda y estabilizar su balance. Pero dijo esto y hace poco ha comprado la alemana. Entonces, puede ser que ahora Grifols venda otros activos y vemos, hay que vigilarla, pero bueno, una de dos, o es una jugada maestra o no podrá acabar manejando su deuda. Aún así, es una empresa que tiene unos ingresos bastante estables. Creemos que los múltiplos mejorarán porque a medida que la pandemia vaya remitiendo o la gente tenga más confianza con las vacunas y los tratamientos, tendrá más negocio, podrá recoger más sangre, podrá tener más ventas, es un oligopolio mundial
Además es una empresa que tiene muchas opcionalidades porque la sangre es rica en moléculas que tienen un gran potencial de tratamiento de enfermedades. También está inmersa en un tratamiento contra el Alzheimer. También tiene incluso una división de robótica. Tiene varias opcionalidades. Está entrando en China. Oligopolio. De momento puede pagar su deuda sin problema porque es un oligopolio y es algo muy necesario. Es una demanda bastante estable. O sea, seguimos confiando en ella. Pero bueno, hay que seguirla de cerca para que no sigan jugando con la deuda de una manera peligrosa como lo están haciendo. Y además vemos que una de sus rivales, uno de los problemas de Grifols, ¿qué puede pasar? Que esas moléculas que ahora mismo se están de la sangre, ¿qué pasa? Grifols lo que hace básicamente es filtrar la sangre, ¿no? Y una vez filtrada, pues extraer las moléculas más interesantes. ¿Qué pasa? Que la filtración nunca es perfecta. Entonces hay gente que necesita que les hagan transfusiones o tratamiento con plasma sanguíneo regularmente. Si no está bien filtrado, al final tú te estás transfiriendo sangre de otra persona que tiene agentes que tu cuerpo reconoce como extraños y a la larga te da problemas. Si conseguimos que esos componentes, en vez de ser derivados de la sangre, los conseguimos fabricar sintéticamente, que la biología sintética cada vez está más avanzada, pues esos problemas dejarán de existir y por lo tanto Grifols tendrá una competencia muy severa ahí. ¿Qué pasa? Pues que Vertex, que estaba desarrollando esto, ha dado marcha atrás en sus ensayos, con lo cual un posible rival pues se ha eliminado por parte de Grifols. Esto ha hecho que suba la cotización y hemos aprovechado esta ventana de oportunidad para salirnos del valor, que teníamos bastante exposición, pero aún así consideramos que no se va a reducir en el corto plazo la incertidumbre sobre Grifols, sobre todo por su deuda. Y entonces vamos a construir la posición poco a poco. Hemos vuelto a entrar a unos precios más económicos porque subió, pero fue estos impulsos que sean por noticias. Y salimos y vamos a ir entrando y reconstruyendo la posición. Creemos que podremos a precios más interesantes porque consideramos que es una empresa que sigue siendo muy interesante. Faes Pharma, bueno, Faes Pharma es una empresa con muy buenos fundamentales, sin embargo la cotización sigue muy deprimida. Bueno, pues vemos aquí buenas noticias porque Vilastina, que es uno de sus medicamentos estrella, pues ha firmado una licencia con una empresa especializada en comercializarla, que la va a comercializar en Estados Unidos y también en Australia. Y además hay prevista una solicitud oficial de registro en China para este medicamento también. Bueno, esto pueden ser unas ventas muy importantes para Faes Pharma, con unos fundamentales ya de por sí muy buenos. Y a todo esto hay que contar que Europa se ha dado cuenta de que no podemos permitirnos que dependamos de medicamentos que se fabrican en Asia y tenemos que fabricar aquí. Por eso va a haber subvenciones muy importantes para el sector y creemos que también Faes Pharma se puede ver beneficiada en este sentido. Bueno, Farmamar, nuestra querida Farmamar, que la tenemos comprada a 100 euros y ahora está en 74, un descenso importante, pero es una empresa que ahora mismo tiene buenos fundamentales y que ha habido mucho ruido con la plidina para tratar el COVID, pero al final lo que va a designar, o sea, lo que va a marcar el futuro de esta empresa, sobre todo en el corto plazo, va a ser la lurbinectedina, el Zepzelca, que es un tratamiento para cáncer de pulmón microcítico. Es un medicamento que ha tenido, entre comillas, suerte, porque va bien, pero con solo un ensayo en 100 y pico pacientes y unos resultados bien, pero tampoco espectaculares, ha conseguido que se apruebe esto porque, bueno, la FDA se ha dado cuenta de que era demasiado burócrata. Entonces, al final, muchos pacientes que podían haber tenido un tratamiento 5 años antes, pues lo han tenido 5 años después o no lo han tenido porque han fallecido por esta burocracia, ser excesivamente riguroso. Entonces, si tú a la FDA le demuestras que es un medicamento que no tiene una toxicidad especial o es seguro, pues casi que te da el aprobado. Pero es un aprobado temporal. Entonces, a partir de ahí ya lo puedes vender, pero recordemos que es un proceso que la FDA es consciente de que lo ha aprobado de una manera muy rápida y con pocos datos. Entonces, puede ser que de la misma forma que rápidamente te da la aprobación, si se empieza a vender el medicamento y ven que no tiene una mejora en los pacientes o que no aporta valor, pues te lo puede echar para atrás. Esta es la situación de Farmamar, por eso hay tanta incertidumbre, pero Farmamar actualmente tiene muy buenos números, tiene caja neta
y tiene varias opcionalidades, tanto la plidina como el lurbinectidin, un tratamiento para el ojo seco, y no solo eso, sino que se cree que el Aplidin no solo es para el COVID, sino también para otros virus. ¿Qué pasa? Que aunque no llega a tiempo, porque la competencia salga antes al mercado y ya no salga a cuenta salir al mercado a vender algo, sí que es verdad que unos ensayos que le hayan podido costar 10 años y miles de millones de euros, bueno, un poco exagerando, pero sí, alrededor de 1.000 millones de euros, lo puede hacer en pocos años y por una cantidad módica de precio, ¿no? Entonces habrá adelantado mucho y podrá sacar tratamientos contra otros virus, habiéndole costado mucho menos, ¿no? Y parece lo que está aprovechando PharmaMar, muchas funcionalidades, y por eso seguimos confiando en su medicamento. Además vemos que grandes farmas, su medicamento contra el cáncer, lo quieren probar con otros medicamentos que tienen ellos, porque puede producir sinergias, ¿no? Al final, pocos cánceres se curan, tienen una cura total, ¿no? Es como algo crónico, y se trata de ir poniendo zancadillas, ¿no? Al cáncer, todas las zancadillas posibles. Entonces, PharmaMar tiene una zancadilla que se puede unir con otras zancadillas bueno, estoy hablando aquí en un lenguaje un poco vulgar, pero para que se me entienda. Además vemos que se lo han aprobado en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene como un acuerdo de colaboración con otros países para que sus medicamentos aprobados se aprueben también en otros países, ¿no? Entonces vemos que a raíz de esto, pues el medicamento que está aprobado provisionalmente para el cáncer de pulmón se ha aprobado no solo en Estados Unidos, sino también en Emiratos Árabes Unidos, en Australia, en Singapur, y, y vemos que se va trabajando de una manera pues seria, ¿no? En la empresa, y se van haciendo avances, aunque financieramente pues serán muy modestos. Y no solo esto, sino que, ¿qué pasa? Que los médicos en el día a día tienen demasiado trabajo, entonces ellos no se dedican a investigar, se fían de lo que la agencia de medicamento en Estados Unidos les dice, oye, para esto tenéis estos tratamientos y tenéis que utilizarlo así. Entonces ellos se van a la guía. Pues ¿qué pasa? Que el medicamento de PharmaMar se ha puesto en esta guía, con lo cual se supone que muchos médicos empezarán a implantarlo. Esto hasta que no pasen unos trimestres no se verá en la cuenta de resultados, ¿no? Y hay que cruzar los dedos para que este tratamiento, que de momento tiene buena pinta, pues siga adelante y no se acabe anulando. Todo parece indicar que no, pero nunca se sabe. Y además vemos el John Tellis, que hasta ahora era el ingreso principal de la compañía, pues sigue sumándose a otros ensayos con otros medicamentos para tratar otro tipo de cánceres, y esto puede ser más beneficios para la empresa. ¿Qué más? Otras empresas de biotecnología. Vemos que Habita Medical, medicina regenerativa. Esto no son células madre o células del cuerpo, pero sí que son, bueno, sí que son células del cuerpo, porque lo que hacen es, Habita Medical, quiero recordar que era para tratar sobre todo quemaduras y heridas. Entonces, cuando tienes una quemadura o herida, te sacan piel de otro lado de tu cuerpo y, y ellos disuelven esta piel en una solución y te lo aplican en la zona de la herida o la quemadura para que se regenere tu piel. Bien, pues han aumentado, porque hasta ahora solo era para un tipo de pacientes, han aumentado el espectro de pacientes, la FDA les ha permitido que también para otro tipo de pacientes, con lo cual en teoría tendrá más ventas, y además les han dado autorización para un tratamiento contra el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad, en verdad es algo como estético, es autoinmune, ¿no? Pero conoceréis a alguien pues que tiene decoloración en la piel o tiene una pigmentación muy diferente en una zona de la piel que en otra. Bueno, pues parece que está dando buenos resultados su tratamiento contra el vitiligo, y bueno, le han autorizado a un primer ensayo. Pues son noticias que se van dando y vamos siguiendo las empresas, y pueden ser opcionalidades muy interesantes. ¿Qué más? Arcus Biosciences. Arcus Biosciences es una empresa que ha subido un 30% en el año. Es una empresa que desarrolla anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son una de las herramientas en las que más esperanzas hay puestas para luchar contra el cáncer. De hecho, hay varios medicamentos ya en el mercado que son superventas basadas en esta tecnología. Bueno, pues una empresa ha tenido unos ensayos muy positivos con un medicamento que tiene como objetivo una proteína, ¿no? Y resulta que Arcus Bioscience tiene un medicamento también que actúa contra esta proteína
con lo cual parece ser que este medicamento funcionaría bastante bien. Con lo cual, bueno, pues Arcus Bioscience, que además tiene varios tratamientos esperando a salir en un plazo breve de tiempo, estamos hablando de años, pero bueno, pocos años, colabora con grandes farmacéuticas, parece que tiene buenos productos y bueno, estamos con pequeñas posiciones en las biotecnológicas, por supuesto, porque es un riesgo casi binario, si funciona muy bien, pero si no, seguramente lo pierdes todo. Y, y bueno, pero son buenas noticias y vemos que casi todas las que tenemos en cartera van sacando, que de momento son empresas que hay que tener mucha paciencia, hay que esperar a largo plazo, pero confiamos en que nos den buenos réditos y bueno, ahora están sufriendo mucho en general en la cotización porque vemos que hay una presión vendedora. Y Transmedic es una empresa muy interesante porque hasta ahora los trasplantes se hacen básicamente en una nevera con hielo y esta empresa pues ha sacado un aparato para que los órganos se puedan trasplantar en este aparato bueno, ¿qué pasa? En una nevera con hielo, al final, cuanto más tiempo pase, el órgano menos probabilidades tiene de que acabe funcionando, ¿no? Entonces por eso es tan crucial que el trasplante se haga rápido y se haga el trasplante del órgano de un hospital a otro muy rápido y esto da grandes problemas porque tienes que ir a una distancia corta, tienes que tener muchos recursos, helicópteros y es muy complicado. De hecho, España tiene un sistema muy bueno para esto, muy reconocido, pero sigue siendo un problema. Entonces, han sacado un aparato que hasta ahora solo estaba aprobado para pulmones, pero se lo acaban de aprobar también para corazón y para hígado. Y se supone que te dará un plazo de tiempo de 36 horas, con lo cual tendrás más distancia y podrás tener tanto bueno, receptores más adecuados porque ampliarás tu rango de distancia, ¿no? Puede ser también un aparato superventas. Bueno, es una empresa que tenemos a $14 y ahora mismo está en 31 por ahí. Bueno, creemos que hay muy buenas opcionalidades en general. Comentaba antes que ha habido una sobreventa en general en tecnológicas porque hubo como un boom también con los fondos de Cathy Woods y muchos que entraron en el sector y ahora se nota que hay unas ventas forzadas y bueno, también son empresas que la mayoría no están en beneficios, entonces es un ejercicio un poco de imaginación, un poco de fantasía, ¿no? Hay que ver qué mercado tienen, dónde pueden llegar, pero bueno, estas empresas han sufrido mucha corrección también porque había cierto calentamiento. Esperemos haber elegido las buenas y también es un ejercicio de paciencia. Hemos comentado que estamos invirtiendo tiempo en analizar pequeñas empresas sobre todo porque creemos que en el largo plazo nos van a dar buenos réditos y son esas que tienen valor escondido las que aún pueden estar a valoraciones razonables. Aún así, el grueso de nuestra cartera estará en empresas que tengan un balance robusto, que no tengan tanta incertidumbre como las biotecnológicas y al final podemos tener varias para hacer como un mini ETF, ¿no? Con estas tecnológicas y sabemos que te fallarán dos o tres, pero las que funcionen pues harán que al final nos salga a cuenta la inversión en este tipo de empresas. Y sin más, esto un poco ha sido el resumen estos 3 meses. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharme y nada, nos vemos en el siguiente podcast que he estado así como un mes desaparecido, pero también fue un poco porque intenté 3 o 4 entrevistas y me fallaron todas y dije, bueno, ahora con este movimiento de los mercados he tenido que estar muy centrado, he tenido que focalizar los esfuerzos en a ver cómo gestionamos la cartera, cómo gestionamos la liquidez y posicionarnos para en el futuro batir al mercado, que es nuestro objetivo. Bueno, lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo podcast.